Donde está el Espíritu de Dios soy libre. Donde está el Espíritu. En ti todo es posible, yo todo lo puedo, eres quien me da el poder, nada es imposible, en ti he sido libre, cadenas son rotas, ahora vivo por fe, nada es imposible. Por lo que creo, yo sé que vives en mi interior, mi fuerza, confianza pongo en ti todo es posible, yo todo lo puedo, eres quien me da el poder, nada es imposible. Ahora vivo por fe, nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste poder ver, belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado,
Que Dios les bendiga ricamente y estamos compartiendo en este momento, comenzando un año con nuevas expectativas y creyendo que Dios sigue siendo soberano, está en su trono. Lo importante es que cada una de nuestras vidas puedan estar en sus manos. Hay un texto de la Biblia que yo quería compartir, es un texto bastante conocido para gente que está familiarizada con la Biblia. Se encuentra en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, el versículo número 14, donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En esta oportunidad, yo quiero referirme de una forma muy breve, pero muy sencilla también y clara, creo, de que quizás nosotros tengamos cosas en nuestra propia vida, en nuestra propia pareja, aquellos que somos casados, o en nuestra propia familia, cosas que de repente tienen necesidad de restauración. Capaz que en alguna área nosotros estamos necesitando que Dios nos ayude, que Dios restaure nuestras vidas, como decía, en algún área. Y nosotros todos sabemos que en el tiempo que vivimos, hablando de cosas, no sé, sencillas, como las cosas, los electrodomésticos, las herramientas y un sinnúmero de cosas, todo tiene la tendencia a ser descartable. Cosas, algunos artículos que antes de repente uno, si tenía una falla, si se deterioraban, uno buscaba a la persona idónea para tal trabajo y se trataba de restaurar. Muchas veces nos toca ahora que hablamos con un técnico de algo y nos dicen que no vale la pena. Mejor descartarlo y comprar uno nuevo. Es más barato, más sencillo, más práctico, porque bueno, las cosas están así y todo va tendiendo de esa manera. Ahora, mientras hablamos de cosas materiales no hay mucho problema, pero ¿qué tal si empezamos a querer pensar igual con nosotros, con nuestras vidas, o con nuestros seres queridos, o con alguna relación, o con algo que tiene que ver con los seres humanos? Entonces, bueno, ahí es cuando está el riesgo de que las cosas se compliquen y que las cosas comiencen a ser no de la manera que Dios quiere, porque Dios es un Dios que no está apurado para descartar a ninguna persona. Dios es especialista, por el contrario, en restaurar. Entonces, qué lindo que nosotros podamos pensar de esta manera que Dios piensa, que nosotros podamos creer Dios quiere y Dios puede restaurar. Ese es el tema que yo quiero compartir, como les decía, muy brevemente en este momento. Dios quiere y Dios puede restaurar. Entonces, bueno, los otros días veía en unas informaciones, en unas noticias, que bueno, muchos hemos escuchado, ese incendio que hubo en la Catedral de Notre Dame en Francia, y a consecuencia de ese incendio, bueno, fue dañado un órgano. Me llamaba la atención, un órgano tan grande, tan gigantesco que hay, que no lo alcanzó el fuego, pero sí el humo, el polvo, otras cosas lo dañaron. Y me llamaba la atención porque un coterráneo nuestro, una persona de aquí de Uruguay, más precisamente de Paysandú, es oriundo, dice que era el que estaba a cargo de ir para tratar de restaurar eso. Es un órgano muy, muy antiguo, muy grande, como 5 teclados, como 8000 tubos. Me llaman la atención algunos detalles, ¿no? Tubos que van desde el tamaño de una lapicera hasta 10 metros de largo. Entonces esta persona fue y yo vi una entrevista que le hicieron y él contaba los detalles con eso. En realidad fue ahora y estuvo allá en Francia, ya terminaron y lo que hicieron fue sacarlo, desarmarlo, guardarlo de una forma adecuada hasta que todo el edificio sea restaurado para luego armar nuevamente ese órgano, ¿no? Y uno dice, bueno, qué tremenda dedicación y hay que saber y hay que tener paciencia y hay que trabajar mucho para poder restaurar. De repente, como hablábamos hoy, sería más fácil tirarlo y hacer uno nuevo. De repente se podría utilizar un órgano moderno, pequeño de tamaño y que quizás puede tener hasta sonidos mejores que ese incluso. Ese funciona con fuelles desde la antigüedad, con cuero y demás. Entonces sería más fácil tirarlo, sería más barato y conseguir un órgano, como decía, moderno, quizás puede sonar mejor que eso.
Pero sin embargo hay personas que se toman el trabajo y la determinación para restaurarlo y volverlo a como era antes y si es posible mejor. Simplemente es una tal vez pobre ilustración de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios es especialista en restaurar y es probable que nosotros tengamos alguna deficiencia en nuestra propia vida o en nuestra propia familia, en el área que fuere, y tal vez otras personas pueden opinar y querernos decir o querernos convencer de que no tenemos arreglo, de que ya está, como dicen los chiquilines hoy día, ¿no? Ya fue, como dicen. En realidad para Dios no fue, porque Dios es especialista en restaurar nuestras vidas y Él quiere y Él puede hacerlo. Entonces simplemente mi deseo es que podamos tener nosotros ese pensamiento y esa convicción más que pensamiento de que Dios tiene todo el poder para restaurar las cosas que otras personas tal vez dicen que no pueden tener restauración. Es más, capaz nosotros mismos nos miramos a nosotros mismos y decimos yo no puedo, ya no tengo vuelta, no tengo forma, no tengo otra oportunidad de restauración. Dios que nos creó, Él también puede restaurar todas las cosas. Dios que instituyó la familia, Él puede restaurar una familia y puede restaurar cualquier área de nuestra vida donde lo necesitemos. Pero yo simplemente en un par de minutos quiero compartir 3 condiciones que yo encuentro en este texto que leímos. 3 condiciones para que sea posible la restauración. Y eso es lo que quiero mencionar. Número 1, acá habla de humillarse. Parece tan fácil, parece tan sencillo, parece tan fácil de decirlo, o para mí de leerlo. Pero todos sabemos, como seres humanos, todos sabemos que a la hora de practicar el asunto de humillarse, no es tan fácil. Porque por naturaleza nosotros tenemos la tendencia a ser orgullosos y nos cuesta humillarnos. Entonces, es lo que más nos cuesta a nosotros como seres humanos. El tema de humillarnos o no lograr humillarnos es algo que impide de que pasen tantas cosas lindas en cada una de nuestras vidas que podrían pasar si simplemente nosotros fuéramos capaces de humillarnos. La Biblia nos habla en cuanto a la humildad del gran ejemplo por excelencia, el Señor Jesucristo. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, nos habla de esto y dice que el Señor Jesucristo, siendo Dios, hecho hombre en ese momento, dice que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo e hizo todo lo que ya conocemos hasta llegar a morir en la cruz. Se humilló a sí mismo. Entonces, bueno, nosotros tenemos 2 alternativas. O nos humillamos o alguien más lo va a hacer. Pero que Dios nos ayude y seamos capaces de humillarnos, porque es una condición fundamental para que Dios pueda restaurar lo que sea necesario en cada una de nuestras vidas. Hay un gran principio bíblico en Lucas 14, el versículo 11. Dice, el que se enaltece es humillado, pero el que se humilla es enaltecido. Recordemos ese principio bíblico que querramos o no, siempre se cumple en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, número 1 para la restauración, se necesita humillarse. Que Dios nos ayude y que podamos lograrlo, humillarnos a nosotros mismos. Eso será el primer paso para la restauración. El segundo paso que nos dice este texto es buscar a Dios. Nosotros necesitamos buscar a Dios. Nosotros necesitamos acercarnos a nuestro Creador. Entonces en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, leo acá 2 versículos, dice el verso 19, Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice acá el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, bueno, nosotros necesitamos buscar a Dios. En la antigüedad, para que una persona pudiese buscar a Dios, necesitaba de alguien más que intercediera, un sacerdote, ofrecer sacrificios y otras formas. Cuando el templo había sido construido, primeramente era un tabernáculo, era como una carpa, diríamos, después del templo que fue construido en el tiempo de Salomón, había en un determinado lugar como una cortina, un velo le llamaban, ¿verdad?, que separaba el lugar santísimo del resto, y a ese lugar no cualquier persona podía entrar. Era muy difícil poder llegar
aplicándolo directamente y simplemente a nuestros días, era muy difícil llegar a la presencia de Dios, era muy difícil acercarse a Dios. Por eso dice que cuando el Señor Jesús entregaba su vida en la cruz, ese velo se rasgó, simbólicamente hablando de que ahora todos podemos acercarnos a la presencia de Dios. Entonces, bueno, para que nuestra vida pueda ser restaurada, nosotros necesitamos buscar a Dios. Necesitamos aprovechar este tiempo de gracia que Dios nos da a través de Jesucristo, que podemos acercarnos a Él. Es un tiempo, estamos viviendo en ese tiempo de gracia. Un ejemplo un poco demasiado sencillo tal vez que podríamos poner es lo que suele pasar en estos tiempos o en este año que estamos comenzando al principio. Suele haber a veces en las intendencias algún tiempo de alguna amnistía cuando hay alguna deuda de algún impuesto y dan alguna facilidad para que las personas puedan ponerse al día. Bueno, es un tiempo de gracia, es un tiempo de amnistía. Algo así podríamos decir que está pasando todavía, que Dios nos espera por gracia, por misericordia, por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Dice que tenemos que acercarnos a Dios. Y este texto de Hebreos dice que tenemos que acercarnos y menciona alguna forma acá, o algunas cosas, condiciones para acercarnos a Dios. Dice que tenemos que hacerlo con sinceridad. O sea, a Dios no le podemos ocultar ninguna cosa. Entonces, que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Dios. ¿Necesito restauración en mi vida, en algún área? Acerquémonos a Dios, pero hagámoslo con sinceridad, porque Él conoce, Él sabe todo de nosotros. Entonces no tratemos de fingir, de aparentar, no tratemos de decir o de querernos convencer a nosotros mismos o a los demás, y menos a Dios, de que todo está bien, cuando en realidad no todo está bien. Seamos sinceros, pero también dice que nos acerquemos con fe. Este texto que leímos acá dice, para acercarnos a Dios debemos hacerlo con sinceridad y también tenemos que hacerlo con fe, creyendo que Dios puede restaurar, creyendo que Dios puede perdonarnos, creyendo que Dios puede darnos oportunidades, porque Jesucristo pagó un precio demasiado elevado en la cruz para que eso fuera posible. Entonces tenemos que creer de todo corazón. Jesús murió, toda la gente sabe eso, pero tenemos que, además de saberlo, creer que fue por mí que lo hizo. Pagó el precio para que Dios pueda restaurar mi vida. Yo tengo que buscarlo a Dios, buscarlo con sinceridad, buscarlo con fe y buscarlo con la determinación de cambiar, como dice acá, purificándonos. Entonces eso es fundamental para nosotros, que podamos buscarlo a Dios. Así que, primero, humillarnos. Segundo, buscar a Dios. Tercero y último, lo que quiero mencionar, habla acá de convertirse. Habla acá de un cambio. En el libro de Crónicas donde leíamos al principio, está hablando de eso, ¿verdad? Y entonces dice de humillarse, de buscar a Dios, y habla de convertirse. Cuando habla de convertirse, habla de un cambio, habla de disponerse a cambiar. Nosotros tenemos que venir a Dios como somos y como estamos. Pero como somos y como estamos, venimos a las manos de Dios, a su presencia, y ahí tenemos que estar dispuestos a cambiar, a que Él nos cambie, a que el Espíritu Santo haga una obra de transformación en cada una de nuestras vidas. Entonces esa disposición nosotros tenemos que tenerla. Y tenemos que estar dispuestos a abandonar el pecado. O sea, lo que intento decir es que Dios no es un amuleto, una especie de amuleto, que yo tengo una necesidad, preciso que Dios restaure algún área en mi vida. Entonces vengo a Dios, lo intento usar para que solucione mi problema, para que me restaure en lo que sea, pero yo sigo viviendo mi vida a mi manera, a mi forma, lejos de Dios y practicando el pecado. Eso no funciona. Es lo que estoy intentando decir, o más bien, la Biblia nos enseña de esta manera. Nosotros tenemos que humillarnos, buscar a Dios, pero también tenemos que ponernos en sus manos para que el Espíritu Santo siga haciendo una obra de transformación en cada una de nosotras, de nuestras vidas, y que podamos seguir en ese proceso de que el Espíritu Santo está obrando, que nos ayuda, que va cambiando nuestra vida, no con nuestra fuerza, sí con nuestra determinación, pero con la ayuda de Dios y con la obra del Espíritu Santo. Nosotros vamos cambiando, vamos santificándonos, vamos creciendo, vamos madurando, vamos alejándonos del pecado y acercándonos más a Dios. Esa es la forma que funciona para que nuestra vida sea restaurada. Que nosotros entonces podamos humillarnos, podamos buscar a Dios y podamos convertirnos, podamos dejar que Él vaya transformando cada una de nuestras vidas. Dios quiere
y Dios puede restaurar entonces nuestras vidas. Es lo que Dios quiere hacer. Entonces que Dios nos ayude. Esto es el pensamiento que yo quería dejar en esta oportunidad. Y habla, quiero leer para despedirme un texto más. Jeremías capítulo 15, el versículo 19. Miremos qué palabras tan lindas dice acá para resumir lo que compartíamos y terminar por hoy. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Eso es lo que Dios pretende de nosotros, ¿verdad? Que nosotros sigamos haciendo en esa comunión con Él. Acá dice, entresacando lo precioso de lo vil. Sacar de nuestra vida lo que a Dios no le agrada. En otro lugar la Biblia lo habla de otra manera y lo ilustra como que si fuese una ropa que nosotros nos quitamos. Dice despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo. O sea, dejar las cosas que a Dios no le agradan e ir adoptando aquellas cosas que a Dios sí le agradan y que están de acuerdo a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios nos ayude en este año que comenzamos para que nuestra vida pueda ser restaurada en lo que necesitemos, ¿verdad? Y que podamos seguir nosotros humillados delante de Dios buscando su presencia y dejando que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Hacemos una oración para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu poder que tienes para restaurar nuestras vidas. Bendice a cada una de las personas que están viendo este programa. Señor, conoces la necesidad de cada uno, de cada familia, y encomendamos todo en tus manos. Y te damos gracias porque tú no estás dispuesto a desecharnos. Por el contrario, tú quieres restaurar nuestras vidas. Por eso nos ponemos en tus manos y que en este año tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros, porque queremos ser mejores que nosotros mismos, cada día superarnos para agradarte a ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga ricamente y un feliz 2021 para la gloria de Dios. Donde está el Espíritu de Dios soy sano. Sé que el Espíritu de Dios viviendo en mí está. Espíritu Santo,